La plaza de San Pedro seguía vibrando con la emoción de los últimos días. El humo blanco, los cánticos sagrados, los medios internacionales, todos ellos intentando descifrar cada gesto del nuevo Papa latinoamericano. León XIV había sido elegido con una rapidez que sorprendió incluso a los más veteranos del Vaticano, encendiendo una llama de fervor y expectativa. Pero apenas una semana después, el entusiasmo de millones de fieles mexicanos se topó con una noticia que, aunque no era un rechazo directo, cayó como un balde de agua fría. Turquía sería el primer destino internacional del nuevo pontífice. La confirmación llegó en una rueda de prensa improvisada en la Sala Estampa. Un periodista estadounidense preguntó si tenía planes de visitar su país natal. México. León XIV sonrió, bajó ligeramente la cabeza y respondió con una naturalidad pastoral: no será pronto, pero iremos donde la Iglesia lo necesite. Pero fue la frase siguiente la que provocó una ola de titulares que recorrió el mundo: mi primer viaje será a Turquía. Es una decisión que honra la historia y también un deseo inconcluso de mi antecesor, el amado Papa Francisco. En cuestión de minutos, la noticia dio la vuelta al mundo. En México, las redes sociales estallaron. Muchos esperaban que, siendo latinoamericano, el Papa eligiera a un país hermano de raíces católicas profundas como Brasil, Colombia o, por supuesto, México. La decisión generó una mezcla de decepción, respeto y un profundo desconcierto. En Guadalajara, la señora Rosa Elvira, quien organizaba grupos de oración desde hace más de 30 años con una fe inquebrantable, rompió en llanto al ver el anuncio en televisión. Tanto que hemos rezado por tener un papa como él, un pastor cercano, y ahora parece que mira para otro lado. Sollozaba, con el corazón herido. Mientras tanto, en la imponente Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el cardenal Ramírez ofrecía una homilía serena, pero con un tono que dejaba entrever el golpe emocional recibido. No fue lo que esperábamos, hermanos, admitió con sinceridad, pero hay un mensaje profundo en las elecciones de nuestro Santo Padre. No estamos fuera de su corazón. Este viaje tiene otra misión, una misión trascendente, y es nuestra tarea, como fieles, entenderla y acompañarla con nuestra oración. En entrevistas posteriores, fuentes del Vaticano explicaron que el Papa había tomado la decisión siguiendo una línea eminentemente espiritual y no diplomática. Turquía no era un simple destino turístico o religioso, era la tierra de Nicea, el lugar sagrado donde hace 1700 años se celebró el histórico concilio que definió pilares fundamentales del cristianismo. El credo que millones de católicos recitan con devoción en cada Santa Misa. Un retorno a las fuentes de la fe. Pero más allá de lo teológico, la herida emocional en México era palpable, casi tangible. En las redes sociales comenzaron a circular mensajes con el hashtag #Papa olvidó a México, cargados de tristeza y un sentimiento de abandono. Otros, sin embargo, con una perspectiva más amplia, defendieron la decisión pontificia. No se trata de nacionalismos, hermanos, se trata de la fe universal, escribió un reconocido teólogo en X, antes Twitter. Si León XIV empieza por Nicea, es porque quiere recordarnos nuestras raíces comunes, la base sobre la que se edifica nuestra Iglesia. El padre Miguel Ángel Herrera, rector de una parroquia en la industriosa Monterrey, ofreció otra lectura en su sermón dominical.
Buscando infundir consuelo y esperanza, México no necesita que lo miren para saber que Dios camina con su pueblo. La fe no se mide en kilómetros, ni en visitas papales inmediatas, sino en la constancia de los actos de amor y en la oración perseverante. Esperemos con esperanza activa y recemos por los frutos que este viaje traerá para el mundo entero. Los noticieros, por su parte, analizaron durante días la elección, desmenuzando cada posible implicación. Algunos recordaban, para mitigar la impaciencia, que el Papa Francisco también había tenido una agenda inicialmente distante de América Latina, pero que con el tiempo, su corazón de buen pastor lo llevó a pisar suelo mexicano, argentino, paraguayo y boliviano. Un sentimiento compartido comenzó a brotar lentamente entre los fieles mexicanos. El Papa no los estaba olvidando. Solo les estaba pidiendo paciencia. Una paciencia activa y orante. A medida que se acercaba la fecha de su viaje, los medios confirmaron detalles significativos. León XIV participaría en la conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea, en la actual Iznik, Turquía. Además, y esto era de una importancia ecuménica trascendental, tendría un encuentro con el patriarca Bartolomé y líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa. Un gesto con una carga simbólica tremenda. Un paso valiente hacia la anhelada unidad de los cristianos. Pero para muchos mexicanos, la pregunta persistía, con un dejo de angustia. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? Una mujer en Veracruz, al salir de misa, con la sencillez de quien habla desde el alma, expresó su inquietud con palabras contundentes. Dicen que el Santo Padre irá donde se necesita fe. ¿Acaso no ve su santidad lo que vivimos aquí? La violencia que nos desgarra, los desaparecidos que claman justicia, la corrupción que ahoga la esperanza y el profundo desánimo espiritual que a veces nos invade. Millones anhelaban no solo la visita del Papa, sino un mensaje de consuelo tangible, cercano. Querían escucharlo en su tierra, hablar su idioma, sentir que no estaban tan lejos del corazón de Roma. En el Vaticano, sin embargo, la postura era clara y coherente. El Papa había comenzado su pontificado con un gesto de profundo contenido histórico y ecuménico. Para él, la unidad entre los cristianos, el recuerdo de las raíces fundantes de la fe y el respeto por la memoria y el legado de Francisco eran una prioridad espiritual ineludible. En una carta privada, cuyo contenido trascendió, enviada a un grupo de fieles en Puebla, León XIV escribió con la ternura de un padre: ningún país, ningún rincón de la tierra está fuera del alcance del amor infinito de Cristo. Mi deber como sucesor de Pedro es seguir la ruta que el Espíritu Santo inspira. Pero no se equivoquen, amados hijos e hijas de México. Su nación siempre ha sido tierra de esperanza, de fe vibrante, y volveré mis ojos y mi corazón hacia ustedes. La carta no fue publicada oficialmente, pero su contenido fue confirmado por uno de los sacerdotes destinatarios, llevando un bálsamo a muchos corazones. La noticia calmó algunos ánimos, aunque la espera seguía doliendo para otros. El capítulo apenas comenzaba, pero para México el mensaje era claro. El Papa no había dicho, no, había dicho, con la sabiduría de quien ve más allá: esperen. Para comprender la decisión del Papa León XIV, hay que mirar 1700 años atrás. Fue en el año 325 después de Cristo, cuando se celebró el primer concilio de Nicea.
convocado por el emperador Constantino. Un evento monumental que hasta hoy sigue marcando la fe cristiana de manera indeleble. Allí se definieron dogmas clave, como la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y se acordó el famoso credo que millones de católicos recitan con fervor en cada Eucaristía. La ciudad que lo albergó, la antigua Nicea, hoy lleva el nombre de Iznik y está ubicada en el corazón de Turquía. Es un lugar de silencio, de piedras antiguas que susurran historia, y de profundos ecos espirituales. Y es allí, en ese suelo sagrado, donde León XIV quiere iniciar su pontificado, como un símbolo elocuente de regreso a las raíces, de búsqueda de unidad y de memoria viva de la tradición. No es un gesto político, declaró uno de sus más cercanos asesores. Es un gesto eminentemente pastoral. Es espiritual y también, debemos decirlo, profundamente personal. Y es que este viaje no solo honra al cristianismo antiguo, honra también un sueño. Un anhelo que el Papa Francisco no pudo cumplir en vida. En los últimos años de su fructífero pontificado, Francisco expresó en varias ocasiones su deseo de visitar Turquía con motivo de esta conmemoración trascendental, pero su salud, ya frágil, se lo impidió. León XIV, al asumir el pontificado, recogió ese deseo como quien toma una antorcha encendida que no puede ni debe apagarse. Y ahora, con este viaje, rinde homenaje directo y conmovedor a su predecesor, en uno de los gestos más potentes de continuidad y respeto dentro de la Iglesia moderna. Este viaje no es mío, es de Francisco, yo solo le presto mis pasos, mi servicio, afirmó León XIV con profunda humildad ante un grupo de periodistas en el Vaticano. La celebración del aniversario se realizaría el 20 de mayo, y la Iglesia Ortodoxa, que también reconoce el valor histórico incalculable del concilio, había confirmado su participación activa. Se esperaba con gran expectación el encuentro entre León XIV y el patriarca Bartolomé, un encuentro que podría marcar un nuevo y esperanzador capítulo en el largo y a veces difícil camino hacia la reconciliación plena entre las dos iglesias hermanas. En Turquía, los preparativos ya estaban en marcha. Aunque no se esperaba una multitud como las que suelen congregarse en Roma o en las visitas papales a México. Se preveía una ceremonia austera, pero intensamente cargada de simbolismo y de silencios sagrados, propicios para la oración y la reflexión. Pero en México, el eco de este viaje resonaba con otros matices, con otras esperanzas. Es un papa que empieza mirando hacia atrás, hacia nuestras fuentes, y eso, paradójicamente, también es mirar con audacia hacia adelante, comentó el cardenal Montiel desde Morelia, con su característica sabiduría. Para muchos fieles mexicanos, esta explicación más profunda trajo un consuelo renovado. La figura del Papa no se medía únicamente por el lugar geográfico que pisaba, sino por la profundidad de los gestos que encarnaba. Honrar a Francisco, el pontífice que con su sencillez y cercanía renovó la imagen de la Iglesia ante el mundo, significaba también mantener viva su herencia de misericordia, de proximidad a los que sufren, y de valiente reforma espiritual. En Querétaro, un grupo de jóvenes católicos, conmovidos por este gesto, organizó una vigilia de oración para acompañar espiritualmente el viaje del Santo Padre. Encendieron 1700 veladoras, una por cada año transcurrido desde el Concilio de Nicea, iluminando la noche con su fe. El Papa no necesita estar físicamente aquí para que lo sintamos cerca en nuestro corazón.
Lo sentimos cuando camina con la historia de la salvación, cuando nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, dijo una voluntaria, con la voz entrecortada por la emoción. La prensa internacional, por su parte, comenzó a analizar con mayor detenimiento el significado de este primer y significativo movimiento del nuevo pontificado. Algunos observadores vieron una jugada estratégica para fortalecer la posición moral del Vaticano ante los complejos y dolorosos conflictos actuales en Oriente Medio. Otros, más simplemente, hablaron de un papa fiel a las promesas y a la memoria del pasado. Pero los que conocen a León XIV desde antes de su elección, desde sus años de servicio pastoral, saben que este gesto es auténtico. Brota de su corazón de pastor. Él siempre fue un pastor que miraba más allá de las fronteras geográficas y culturales. Lo conocí en Perú, cuando era un joven sacerdote, relató un exmisionero que compartió años de servicio con él en América Latina. Caminaba kilómetros y kilómetros, por montañas y valles, para celebrar la Santa Misa en las comunidades más remotas y olvidadas. Turquía, para él, es un símbolo poderoso de unidad y raíces, no una vitrina para la autopromoción. El Vaticano también confirmó que no habría grandes despliegues de seguridad ni apariciones públicas masivas, solo oración, silencio contemplativo, diálogo fraterno y búsqueda de la unidad. Una periodista mexicana, con la inquietud de su pueblo en la voz, preguntó directamente si México seguía en sus planes futuros. El Papa no dudó ni un instante en su respuesta: visitaré cada rincón del mundo donde el pueblo necesite fe y esperanza. México, por supuesto, está incluido en mi corazón y en mis oraciones. Sus palabras fueron replicadas con alivio y alegría en los principales noticieros del país. Y aunque la visita aún no tiene fecha concreta, la promesa quedó sembrada como una semilla de esperanza en el corazón de millones. Tal vez no somos el primer destino en su agenda, pero seremos uno inolvidable cuando llegue el momento de Dios, comentó con una sonrisa confiada el padre Aurelio desde la hermosa Oaxaca. Así, mientras León XIV se preparaba para pisar suelo turco y rendir homenaje a un evento clave de la fe cristiana, México comenzaba a entender que este viaje, de alguna manera misteriosa pero real, también hablaba de ellos, de sus propias raíces, de su historia de fe, de su lugar insustituible en la Iglesia Universal. Porque si el Papa inicia su pontificado honrando un deseo inconcluso de Francisco, es porque sabe, con la sabiduría que viene de lo alto, que las promesas que no se cumplieron en un tiempo aún pueden tener respuesta en otro. Y mientras ese momento llega, la esperanza permanece como una vela encendida en la noche, firme y luminosa. Cuando el Papa León XIV habló por primera vez sobre la posibilidad de reunirse con el patriarca Bartolomé y líder de la Iglesia Ortodoxa, no lo hizo como quien lanza un calculado mensaje diplomático, sino como un pastor que, con humildad y valentía, busca sanar heridas abiertas desde hace siglos. Esa reunión, que ahora se confirmaba como parte central de su visita a Turquía, tenía una carga simbólica inmensa, casi abrumadora. Era el inicio visible de un nuevo y renovado esfuerzo por la unidad entre los cristianos. Para muchos observadores era un paso arriesgado, incluso audaz, para otros, un acto de profundo valor espiritual. Un papa latinoamericano, con una mirada mestiza y un corazón universal, extendiendo la mano fraterna a Oriente. No es poca cosa lo que estamos presenciando.
dijo el padre César Andrade, un respetado teólogo mexicano, en una entrevista para Canal 11. En Roma, el gesto fue mayoritariamente bien recibido, pero en otras partes del mundo, particularmente en zonas de conflicto interreligioso, el anuncio generó una enorme expectativa. Turquía, tierra de profundas y a veces dolorosas divisiones religiosas a lo largo de la historia, se volvía, por unos días, el escenario de una potente señal de paz. Y no solo entre cristianos. El Papa también había dejado clara su intención de acercarse a las comunidades judías, especialmente en un momento global marcado por una dolorosa tensión. En una carta enviada recientemente a un rabino estadounidense, publicada por medios italianos y confirmada posteriormente por el Vaticano, León XIV expresó su sincero deseo de fortalecer la cooperación y el diálogo con el pueblo judío, en este tiempo de dolor e incertidumbre que nos llama a todos a la fraternidad. Este gesto, aunque realizado con discreción, fue interpretado por muchos como una respuesta directa y pastoral a la deteriorada relación que se había percibido entre el Vaticano e Israel en medio de la violencia que seguía escalando trágicamente en Gaza. La neutralidad pastoral del Papa no implicaba indiferencia ante el sufrimiento, sino todo lo contrario. Era un intento valiente y profético por abrir caminos de reconciliación donde otros solo veían trincheras y muros de odio. Mientras tanto, en México, la noticia de estos acercamientos fue recibida con un respeto generalizado, pero también, en algunos círculos, con cierto desconcierto. Algunos sectores más conservadores dentro de la Iglesia cuestionaban que el pontífice iniciara su papado con mensajes tan marcadamente dirigidos a otras religiones. ¿Y los católicos? ¿Dónde queda el rebaño que lo espera con ansias desde hace décadas?, preguntó un comentarista en una popular estación de radio en León, Guanajuato. Pero las respuestas y clarificaciones no tardaron en llegar, buscando iluminar la situación desde una perspectiva teológica más profunda. Desde la prestigiosa Universidad Pontificia de México, la doctora en teología Mariana Roel explicaba con meridiana claridad: un pastor que dialoga con otras religiones no se aleja de los católicos, al contrario, los representa mejor ante el mundo. Nos está diciendo que el mensaje de Cristo, que es un mensaje de amor universal, es también para los que están lejos, para los que piensan diferente. Eso, en esencia, es evangelizar en el siglo XXI. En entrevistas posteriores, voceros autorizados del Vaticano reforzaron consistentemente ese punto. León XIV no buscaba hacer política internacional en el sentido tradicional, buscaba, con las armas de la oración y el diálogo, curar las heridas invisibles de la historia, desde la antigua Nicea hasta la moderna Jerusalén, desde la histórica Constantinopla hasta la vibrante Ciudad de México. Y aunque los focos del mundo estarían puestos principalmente en su encuentro con el patriarca Bartolomé en Iznik, lo que realmente se preparaba era algo mucho más grande, más trascendente. Se estaba gestando una nueva etapa en la diplomacia espiritual del Vaticano. Una etapa donde el Papa actuaría más como un mediador de paz, un constructor de puentes, que como una simple figura ceremonial. En ese contexto, surgió otra pregunta clave entre los analistas y fieles: ¿por qué hacerlo ahora? ¿Al inicio mismo de su pontificado? Un agudo analista italiano lo resumió así en una editorial del influyente Corriere della Sera: porque sabe que el tiempo es corto y la misión es grande.
León XIV no quiere perder un solo día en formalidades innecesarias. Él ha entendido, con la urgencia de los profetas, que si quiere dejar una huella perdurable, debe caminar con audacia hacia el otro, hacia el diferente, y eso mismo aplicaba a su eventual y anhelada visita a México. Mientras tanto, las parroquias mexicanas empezaban a adaptar sus reflexiones dominicales y sus círculos de estudio bíblico. Se hablaba del inminente viaje papal, del significado del Concilio de Nicea, de la importancia vital de la unidad de los cristianos, pero también se hablaba, con creciente apertura, de algo más profundo y cercano, de la soledad espiritual que muchas comunidades mexicanas sentían en medio de sus luchas cotidianas. En los pueblos más alejados, en esas periferias geográficas y existenciales donde la violencia y la pobreza han silenciado incluso los rezos en algunos hogares, algunos sacerdotes valientes comenzaban a usar el mensaje y el ejemplo del Papa como fuente de inspiración y fortaleza. Uno de ellos, el padre Juan Pablo Velázquez, párroco en la intrincada Sierra de Guerrero, lo dijo así desde el humilde púlpito de su iglesia: el Papa va lejos. Hermanos, sí, es verdad, pero eso no significa que nos haya olvidado. Al contrario, va donde nadie más quiere ir, donde el diálogo parece imposible. Y eso, queridos míos, también es ser como Cristo, buen pastor que busca a la oveja perdida. Estas palabras sencillas, pero cargadas de verdad evangélica, tocaron fibras sensibles. En las redes sociales, comenzaron a circular espontáneamente mensajes de apoyo y oración con el hashtag #Unidos con León. Otros compartían cadenas de oración por el éxito del viaje papal y por la posibilidad, cada vez más sentida como una necesidad del corazón, de que algún día esa misma valentía y ese mismo amor pastoral lo llevaran a pisar el sufrido pero esperanzado suelo mexicano. En la populosa colonia Doctores de la Ciudad de México, un grupo de laicos comprometidos organizó una charla abierta en la plaza de la parroquia. Bajo el cielo encapotado de la tarde, el tema convocante era: ¿qué significa el diálogo en tiempos de guerra espiritual y polarización social? Más de 80 personas, de diversas edades y condiciones, asistieron y participaron activamente. Si el Papa, nuestro Santo Padre, se sienta a dialogar con quienes no piensan igual, con quienes incluso han sido adversarios históricos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestros vecinos, con nuestros familiares, en nuestras comunidades?, comentó un joven visiblemente conmovido al final de la actividad. León XIV, sin saberlo directamente, estaba provocando un movimiento silencioso pero profundo, no de masas que aclaman, sino de conciencias que despiertan. Cada paso que daba hacia Turquía resonaba también, de manera misteriosa, en los rincones más olvidados y necesitados de América Latina. Y mientras el mundo lo observaba preparar su encuentro con los líderes ortodoxos y judíos, en México muchos comenzaban a entender, con una nueva luz, que la fe también se defiende y se acrecienta con el diálogo paciente y respetuoso. Que la verdadera valentía cristiana no está en levantar frontera y muros, sino en tender puentes de encuentro sobre ellas. Así, el Papa se acercaba a Iznik con una misión que no aparecía en los grandes titulares de la prensa secular, pero que era mucho más profunda y transformadora que cualquier proclama política: curar desde la oración, desde el encuentro personal, desde la búsqueda humilde de la verdad. Y aunque México no estaba, por el momento,
En su agenda de viaje inmediato, estaba cada vez más presente en su corazón de pastor universal. La tarde en Ciudad de México estaba nublada, presagiando quizás una lluvia purificadora. En las calles del centro histórico, los turistas caminaban frente a la majestuosa Catedral Metropolitana, muchos de ellos sin saber que en su interior, en una capilla lateral, un grupo de fieles se reunía para una vigilia silenciosa y fervorosa. No era una misa común. No había cámaras de televisión, ni medios de comunicación, ni protocolos estrictos, solo veladoras parpadeantes, cantos suaves que elevaban el alma, y una pregunta que flotaba en el ambiente, cargada de anhelo: ¿cuándo vendrá el Papa a consolarnos? La confirmación del viaje a Turquía había cerrado, al menos por el momento, la posibilidad de que México fuera el primer país visitado por León XIV. Pero lo que muchos pensaron inicialmente que sería un golpe demoledor a la esperanza comenzó a transformarse, por la gracia de Dios y la madurez de la fe del pueblo, en otra cosa: una espera paciente, pero activa y creativa, una fe que no exige impacientemente, sino que acompaña con la oración y el servicio, en las calles, en las parroquias, en los grupos de WhatsApp de las comunidades eclesiales. Se empezó a repetir con insistencia una frase que el propio Papa había pronunciado semanas atrás, y que ahora adquiría un nuevo significado: visitaré cada rincón del mundo donde el pueblo necesite fe y esperanza. México, amado México, está incluido. No era una promesa firmada con fecha y agenda en un documento oficial, pero tampoco era una evasiva diplomática. Era más bien un aviso del corazón, una certeza para el alma: México no ha sido olvidado. La prensa mexicana, que al principio, en algunos sectores, criticó con dureza la decisión del pontífice, comenzó gradualmente a matizar sus enfoques, a profundizar en el análisis. El diario El Universal tituló en su portada: Turquía primero, pero México en el corazón del Papa. TV Azteca lanzó un reportaje especial de investigación titulado La otra ruta de la fe, León XIV y los pasos que, guiados por el Espíritu, podrían llevarlo a América. Incluso desde el Congreso de la Unión, algunos legisladores, movidos por el sentir popular, enviaron cartas abiertas al Vaticano, expresando su total disposición y alegría para organizar y facilitar una eventual visita del Papa a la nación. Uno de ellos, un diputado de origen indígena otomí, escribió con emoción palpable en sus palabras: nuestro pueblo, Santo Padre, sigue esperando al mensajero de la paz. Aquí hay tierra fértil, sedienta de su palabra, para sembrar la esperanza, pero más allá de lo institucional. El sentimiento verdadero, el más auténtico, estaba en la gente común, en el pueblo sencillo de Dios, en doña Emilia, que prende una veladora cada mañana en el altar de su humilde casa en Puebla, pidiendo por el Papa y por su visita, en las madres buscadoras que oran con fervor por sus hijos desaparecidos, anhelando el consuelo papal, en los jóvenes que, a pesar de todo, sienten que la Iglesia aún puede ser un lugar seguro, un faro de luz en medio del caos del mundo. Yo no necesito verlo en persona para sentir su cercanía. Solo quiero saber que nos tiene presentes en sus oraciones, dijo Esteban, un joven en situación de calle, al salir de recibir un plato de comida en una parroquia de Toluca. Y sí, los tienen presentes. Desde el Vaticano, filtraciones internas, discretas pero confiables,
confirmaron que México es una prioridad emocional y pastoral para León XIV, que aunque no figura en los primeros destinos oficiales del pontífice, su equipo ya analiza con seriedad una posible visita para el año siguiente, quizás coincidiendo con fechas marianas importantes, tan queridas por el pueblo mexicano. La Basílica de Guadalupe, corazón espiritual de México y de América, sería sin duda el epicentro de esa visita. Pero el Papa, fiel a su estilo de pastor humilde y cercano, no quiere que su llegada sea vista como una recompensa o un espectáculo. Quiere que sea un reencuentro verdadero, profundo, fruto de una preparación espiritual tanto de él como del pueblo que lo recibirá. Él no quiere ser aclamado simplemente, quiere ser escuchado en lo profundo del corazón. Y eso solo ocurre cuando el pueblo también se prepara para hablar con el alma. Para un diálogo sincero y transformador, comentó una fuente muy cercana al pontífice. Sí, mientras León XIV se alistaba para cruzar los mares hacia la histórica Turquía, en México comenzaba a crecer algo mucho más fuerte y maduro que la simple impaciencia, una expectativa serena. Una esperanza que no se basa en selfies ni en multitudes bulliciosas, sino en la certeza interior de que cuando venga, porque vendrá, su visita será inolvidable, un verdadero Pentecostés para la Iglesia en México. En la lejana Sierra Tarahumara, comunidades indígenas que nunca han visto un papa, comenzaron a reunirse en asambleas de fe, orando por él. En Chiapas, sacerdotes católicos y pastores evangélicos, en un gesto ecuménico admirable, organizaron un encuentro de oración en común por la paz y por los frutos del viaje papal. En la convulsa Tijuana, en pleno caos fronterizo, una monja valiente instaló una sencilla imagen del Papa León XIV con un letrero escrito a mano que decía: Santo Padre, aquí también te esperamos con los brazos abiertos. Y es que León XIV no es solo un líder espiritual para muchos, se ha convertido en una señal viva de que la Iglesia puede volver a mirar a los pueblos con compasión real, sin filtros ni cálculos humanos, que puede hablar de la pobreza y la injusticia sin miedo, de la paz sin cálculos políticos, de la justicia divina sin discursos vacíos. Su decisión de comenzar su ministerio itinerante en Turquía, aunque inicialmente dolorosa para algunos mexicanos, ya estaba dando frutos inesperados, porque ha despertado un tipo de fe más serena, menos reactiva, una fe que no se basa en ser el primero en la lista de visitas, sino en estar en el corazón del mensaje de Cristo y de su Iglesia. Y mientras tanto, México espera con cantos sencillos que brotan del alma, con rosarios gastados entre manos curtidas por el trabajo honesto, con misas celebradas al aire libre bajo el sol o las estrellas, con niños que preguntan con inocencia por él en las clases de catequesis, con ancianos que recuerdan con nostalgia la visita de San Juan Pablo II y sueñan con ver a otro papa caminar entre ellos, bendiciéndolos. En su último mensaje antes de partir, León XIV habló con la serenidad de quien confía en la providencia, donde el dolor es profundo y las lágrimas son amargas. Ahí irá la Iglesia con el bálsamo del consuelo, donde el pueblo canta con alegría, aunque le falte el pan material. Ahí estaré para compartir su esperanza, donde la fe sigue viva y ardiente, aunque le falte todo lo demás. Ahí llegaré para confirmarlos en esa fe. Estas palabras no son una promesa vacía lanzada al viento. Son para México una certeza que aún no tiene fecha en el calendario,
pero que ya tiene forma en el corazón creyente del pueblo. Y cuando llegue, porque llegará, no será recibido con exigencias ni reproches, sino con lágrimas de gratitud y alegría, no con reclamos estériles, sino con abrazos fraternos que sanan y reconcilian. Porque el pueblo mexicano, tantas veces herido a lo largo de su historia, también sabe esperar con paciencia y fe, y sabe, sobre todo, reconocer con el instinto del corazón cuando la esperanza, la verdadera esperanza que viene de Dios, toca a su puerta.